pero nos falta el rango operacional porque nuestros planeadores, la mayoría de las decisiones que toman en el día a día no son tácticas ni estratégicas. Nuestros equipos están en el día a día, semana a semana, en decisiones que están en la jerarquía o rango relevante operacional. Sí. ¿Qué, cuándo y cuándo debo comprar o producir o distribuir esta semana o la próxima semana, en los próximos días? ¿Qué hacemos allí con el forecast? Porque allí también tenemos un problema, porque cuando tomamos el forecast como semilla para este rango, necesitamos el más detallado de los forecasts. Si el MPS o la planificación maestra necesita ese detalle, imagínense cuando hacemos la explosión de materiales es todavía más, y aquí es donde el efecto látigo que todos conocemos nos hace más daño porque el error que ya no es tan pequeño como dice la definición del efecto látigo, se supone la definición del efecto látigo es pequeños errores, pequeños, que no son tan pequeños, se amplifican aguas arriba en una cadena de suministro. Entonces, primero, el error no es tan pequeño por el entorno que... Y cuando lo hacemos en las decisiones del rango operacional, ese error que Se no es magnifica. pequeño se sigue amplificando. Y aquí sucede un desastre porque siempre terminamos al final con lo que el CEO no quiere, que es ventas perdidas del producto que sí se está necesitando y Sí, demasiado inventario el otro que no se necesita. La bodega está llena, uno va a la bodega y tiene inventario, sí, está llena. Y entonces, ¿por qué tenemos problemas de faltantes? Pues porque está llena del producto que no necesitamos. y además impacto del cash flow, porque ¿Qué todo hacemos ahí? eso ya tienes el pasivo de todo lo que compraste y no vas a utilizar, ¿no? Entonces sí, creo que en el aspecto operativo existe esa probabilidad, como llamabas tú, que se magnifica. Alguna vez te voy a platicar algo, entré a una organización a mediados de la pandemia y ellos habían tenido un pico de venta muy grande justamente hacia un autoservicio. Y digamos que esta venta, este pico de venta fue 3 o 4 veces el promedio. Y se hace una gran venta, un llenado de canal, y su modelo de reposición era mi venta de las últimas 6 semanas. Entonces, en ese momento lanzan una compra, eh, este modelo de reposición leyó el promedio de la venta 6 semanas y además, como buen colchón, lo multiplicaron por 2. Por si Entonces, acaso, ¿no? Que a veces esos claro, factores uno no sabe de dónde lo sacan, ¿no? Eso, no, póngale el doble por si acaso, póngale y lo 12. peor es que a veces ni siquiera alcanza. Bueno, Y bueno, pues entonces te cuento que voy entrando a la organización, primer día, me doy una vuelta en el almacén de materias primas y veo 2 hileras de 4 estivas de un material de empaque, botella, ¿no? Y pues en cuanto me pongo a revisar los números, les dije, oigan, pues tenemos tanto en botella y ya me pongo a revisar el modelo de reposición, encuentro este error. Para no hacerte el cuento largo, tenemos 4 meses de botella contra un consumo promedio anual, ¿no? Y obviamente esto se generó muchos problemas pasivos, en fin. Entonces, es totalmente congruente con lo que dice, se amplifica el error, porque en la parte operativa, el enfoque del planner es reponer justamente safety stocks, reponer, y mientras más puntos de inventario tengas en tu red, me ha tocado tener 180 puntos de inventario, pues el safety stock también se amplifica. Entonces aquí también un error en el forecast, porque el safety stock puede estar pivoteado por tu forecast, entonces ese pivote te va a multiplicar todo lo que está adelante por 180 puntos de inventario. porque Entonces, además nos estamos exponiendo en esos 180 puntos donde la demanda es más volátil, que es hacia más cerca del hacia consumidor adelante. o del cliente final. Entre más nos acerquemos al cliente, más fragmentada está la cadena de suministro y es mucho más volátil la demanda porque atiende un mercado, un nicho
o una geografía más pequeña. No es lo mismo predecir el comportamiento de la demanda agregada de un país completo, es más fácil que predecir el comportamiento de la demanda de un producto en un punto de venta que está en la esquina de México, o de Colombia o de Perú. Es mucho más, el error tiende también a amplificarse precisamente porque es más detallado, hay que hacer el forecast. Pero aquí hay algo adicional y es que el forecast, aquí en el tema del safety stock que has dicho, hay un mensaje además entre líneas. No solamente nos exponemos o tomamos como semilla, estamos hablando del rango operacional, ¿no? Sí. Ya no del táctico. Como Ya. semilla un forecast demasiado detallado, que es donde más amplificado está el error cuando finalmente ese error lo tomamos para tomar una decisión de manufactura o de compras, porque el efecto látigo amplifica el error. Sino que además esos safety stock de los que hablas no son dinámicos, tienden a ser estáticos. Las políticas que definimos no solamente tienden a ser estáticas, sino que además muchas veces están desconectadas de la naturaleza de flujo de los materiales. Es decir, decimos que hay que tener X días de inventarios. Sí. Y allí hay revueltos materiales que tienen lead times más cortos que eso y otros más largos que eso, ciclos de abastecimiento distintos. Entonces uno no entiende, bueno, pero es que 60 días es muy poco para estos y es mucho inventario para otros. Pero tomamos estas políticas basadas quizás en lo que siempre hemos hecho y la multiplicamos además por si acaso póngale un safety stock por 2, como decías ahorita, y ese por 2 además tiene un algoritmo, unas formas de cálculo que tienden a ser estáticas. Así que es la tormenta perfecta para que algo malo ocurra, pero no es solo culpa entonces del forecast, hay otras cosas allí, es Las un prácticas. que tiene un error amplificado, un safety stock que tiende a ser estático y una política de inventarios desconectada de la naturaleza de flujo de los materiales. Entonces, mi De la semilla me variabilidad. dice que algo malo va a pasar, no, eso no va a funcionar bien, pero así lo estamos haciendo. Ahora, el tema es, si estamos hablando de forecasting en este podcast, ¿qué hacemos entonces con el forecast en el rango operacional, ¿no? Para poder tomar estas decisiones. ¿Qué hacemos allí? Bueno, a mí lo que me funciona y lo que yo recomiendo es modelos de reposición diferenciados. No puedes tratar igual a todos tus ítems. Y lo que a mí me ha funcionado hasta cierto punto, todo tiene un límite, ¿no? Es, pues, bueno, make to forecast, make to stock, make to order, ¿no? Entender con base en su variabilidad cuáles son confiables para reponer al forecast, cuáles son confiables para reponer a stock y cuáles solamente puede hacer con una orden en firme, dada su variabilidad. Y lo que yo he encontrado es que con productos que siguen al pie de la letra el forecast, puedes tener incluso menos de un día de inventario promedio, porque el flujo es tan alto y su asertividad es tan alta que puedes darte ese lujo, tener 0.6 días de cobertura a cada corte de inventario, porque en el día tanto recibes como embarcas. Entonces, esos son los productos que realmente En te realidad, en ayudan. realidad, en esos casos no tienes una posición de stock, sino que casi que la vuelves make to order, con un poquito Claro, ahí de inventario o yo diría que es casi que como un conwit, un constant exactamente. working process de menos de un día. Al final tiende a ser más un modelo casi que make to order con Sí, un poquito de prácticamente inventario allí. un just in Pero eso time. no funciona cuando tenemos materiales con un forecast con mucha confiabilidad y además la velocidad de reposición te permite hacer eso. Porque Exacto. si tu tiempo de respuesta es mucho más largo que un día y además tu forecast no es muy bueno en confiabilidad, eso es un suicidio, ¿no? Así que Dios, sí, la pregunta es, ¿eso sirve para ese tipo, para los materiales que cumplen esas un ocho condiciones? por ciento de los materiales.
ahora pero la vamos mayoría no son al así. 92%. Eh, Exacto. y mira, safety stock dinámicos, creo que esa es una muy, muy importante. Incluso dinámicos hasta por día, ¿no? En algunas empresas de consumo que tienen distribución DSD para todos los puntos de venta directos que son miles y miles y miles en cualquier región, tiendas de conveniencia, etcétera. Ahí incluso tienes que analizar por día. Ahí la curva del movimiento por día puede variar. Y yo recuerdo un efecto clarísimo. Los viernes se movía el 30% del forecast semanal. Los sábados, el 22 días, ya llevabas más del 50%. Y los miércoles o jueves no movías ni el 6%. Entonces, Claro, y es que cuando estamos en cadenas de suministro que tienen puntos de venta en malls o en centros comerciales, depende también del tráfico de compra, ¿no? A mí también me sucede el mucho espacio es eso en finito. cadenas de suministro que tienen estos puntos de venta porque la mayoría del tráfico de estos centros comerciales sucede los fines de semana, viernes, sábado, domingo, y luego el tráfico entre semana depende del centro comercial, pero en la mayoría se deteriora, así que hay que entender ese comportamiento para poder lidiar con eso. Pero yo quiero agregar algo adicional. Yo estoy de acuerdo con que el safety stock que propones debería ser dinámico y que eso es mejor que tener una posición de cobertura o safety stock o reorden estática. La razón es puro sentido común y es que enfrentamos una demanda Cada que día es es distinto. volátil. No podemos enfrentar una demanda en constante cambio con una política de inventario que no es dinámica. Y rígida. Puro sentido común.